Acá tengo que dejarla, perfecto. Ustedes me indican ahí si la logran ver bien. Ahora la puse en modo presentación, pero me ratifican. No la veo aún. Ah, ya, listo. Ahora sí, yo sí la veo. No sé si espero que los demás también. Si Sí. nos ayudan, ¿todos ven? Súper. Confirmo por acá. Gracias. Gracias. Listo. Patricia. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días con todas. Bueno, para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes esta iniciativa que estamos teniendo acá desde WIN Perú. En este momento soy la presidenta también de WIN, el capítulo de Perú. Y también, bueno, trabajo en la Universidad Católica, soy docente investigadora y coordino un grupo de investigación en técnica de huellas nucleares, abocados básicamente a la actividad natural. Bueno, entonces esta cercanía justamente con las alumnas me motivó, digamos, a realizar esa iniciativa. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, ahí estoy intentando. Ahí sí. Sí, siguiente. Bueno, la pregunta inicial de todo esto fue, si es que nosotros, la mitad de la población mundial, somos mujeres, ¿por qué es que esto no sucede en las carreras de ciencias, en las carreras STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, básicamente? ¿No? ¿Por qué es que se da esta brecha? Porque sabemos que nuestra realidad en Latinoamérica nos aleja mucho de esta paridad. Entonces, siguiente, por favor. Descubrimos de que en realidad si nosotros empezamos con vocaciones tempranas, acercándonos a las niñas pequeñas que están entre los 8 y los 14 años, pues entonces podríamos motivarlas y afianzar, digamos, esa temprana vocación que pueden tener ellas inicialmente. Pensamos de que las niñas de ahora, interesadas en la ciencia, obviamente, podrían ser luego las científicas de mañana. Y entonces, con esa motivación, es de que empezamos a planificar estos talleres con esta motivación, ¿no? De que la participación femenina en estas carreras de física, bueno, específicamente en el sector nuclear, es bastante baja todavía. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto tendríamos que también un poco empaparnos de números, ¿no? Porque no es simplemente la percepción que uno tenía, sino que verificar si es que realmente esto da. Entonces, bueno, realicé un pequeño, digamos, una pequeña recopilación de datos y al menos en mi país, el Perú, descubrimos de que en realidad somos mayoría, ¿no? Porque el 50.4% de la población, según el censo último, somos mujeres. Esta paridad continúa todavía cuando vemos el número de egresados de la escuela secundaria. Ahí todavía somos igual, número de mujeres y hombres prácticamente. Ahora, la brecha comienza a acentuarse cuando vemos de que de cada 10 egresados de la etapa escolar, pues solamente 3 se dedican a carreras STEM, a carreras de ciencias. Y la cosa se pone peor cuando vemos de que tan solo 1 de cada 4 escolares que se dedican a las ciencias es mujer. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se va ampliando la brecha, cómo es que de una paridad inicial, pues pasamos solamente a representar el 25% de personas, de mujeres en carreras STEM. Siguiente, por favor. Y esto se visualiza en cuando vemos el RENACYT. El RENACYT es el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología que se tiene en el país. Y entonces, bueno, comencé a ver, digamos, en diferentes especialidades, ¿no? Ingeniería, tecnología, biología, química, física y matemáticas, cómo es, digamos, esta brecha, digamos, o cómo se cambia, digamos, los números, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, que en mi área, en física, esto es crítico. Las mujeres investigadoras en física solamente representamos el 12.4% del total de investigadores en esta área, ¿no? Tal vez en biología esto mejora un poco, pero ¿por qué sucede esto, no? O sea, ¿qué es lo que está faltando para que estos porcentajes se incrementen? Y entonces,
Siguiente, por favor. Nos dimos cuenta que una de las causas es cómo perciben no solo las niñas, sino la población en general a los temas relacionados con radiación. Y entonces generalmente lo ven como un peligro, como algo misterioso, algo que no se ve y que de repente puede causar mucho daño, ¿no? Y entonces inmediatamente lo asociamos a accidentes nucleares, a bombas atómicas y todo ese tipo de cosas. La cosa es cambiar un poco el enfoque de todo esto y ver también de que la radiactividad o la energía nuclear y todo también tiene un lado positivo. Tenemos aplicaciones en medicina, en industria, en nuestro entorno. Nosotros vivimos en un ambiente radioactivo. Nuestro fondo natural radioactivo es algo que existe y que no podemos evitarlo. Entonces, por eso es que la idea viene a hacer aquí que las niñas sean las que vayan cambiando un poco este concepto. Niñas y niños en general. Me parece que hay que atacar esto desde el inicio, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Decidimos comenzar a formar estos talleres, ¿no? Estos talleres que enfoquen temas, digamos, de ciencias, específicamente en mi caso, temas que tienen que ver con los temas nucleares, con las ciencias nucleares, y bueno, pues lograr, digamos, incentivar a las pequeñas, ¿no? Entre más o menos a partir de los 8 años a 14 años, empoderándolas, motivándolas, que si por ahí tienen ese bichito inicial que se tiene, digamos que tienen las niñas a esa edad, que no tengan miedo, que sigan con esa iniciativa y mediante una experiencia lúdica, interactiva, tratando de relacionar, digamos, su vida cotidiana con este tipo de aplicaciones y de acuerdo, obviamente, a su nivel de comprensión, pues podamos acercarnos a ellas, ¿no? Y de esta forma, entonces, tal vez lograr a futuro incrementar el tema de vocaciones en carreras nucleares y de ciencias en general. Siguiente, por favor. Y bueno, y es así como tratamos de dar también un cierto enfoque pedagógico. De hecho, el equipo que hemos formado, que somos profesoras, alumnas, también decidimos involucrar a una alumna de pedagogía para que nos dé, digamos, los tips así para poder conseguir, digamos, un aprendizaje significativo en las niñas, poder promover de alguna forma su pensamiento científico, su pensamiento crítico, que tengan un material concreto que ellas puedan manipular de alguna forma y así, digamos, despertar su interés, digamos, en los temas de ciencia. La idea no era buscar, digamos, una enseñanza física rigurosa de un concepto bastante claro, pero sí acercarlas a estos temas para que de esta forma se motiven en querer saber más sobre esto, ¿no? Y también, de paso, mostrar algún referente en la ciencia, ¿no? No que vean, digamos, a las científicas o a los científicos como alguien muy, muy lejano, una persona solitaria, sino que somos, digamos, personas totalmente iguales a las mamás de ellas, en fin, como cualquier profesional que se puede desarrollar y que sientan entonces que es algo mucho más cercano a ellas, no algo que es muy, muy, muy lejano. Entonces, siguiente, por favor. El público participante aquí, bueno, decidimos que sean básicamente niñas que están en etapa escolar entre los 8 y 14 años, y esto porque básicamente vimos que algunos estudios indicaban que era el momento en el cual se estaba empezando a formar las vocaciones en cada una de ellas, ¿no? Entonces, las convocatorias han sido abiertas, a veces nos han invitado a colegios, hemos ido a colegios a dar los talleres, hemos también recibido invitaciones de lugares más abiertos, por ejemplo, una imagen que está ahí, la imagen de la izquierda, es en la Biblioteca Nacional del Perú, justamente el 11 de febrero, que fue, digamos, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿sí?
Y después también nos invitaron a la biblioteca del INEN, o sea, del Instituto de Enfermedades Neoplásticas. Eso fue una experiencia realmente muy especial, ya que nos acercamos justamente a estas niñas que tenían problemas oncológicos y vimos cómo ellas de alguna forma pues estaban más relacionadas y se sentían bastante identificadas con el tema. No les era tan lejano, pero a la vez también podríamos contribuir a que no le tengan temor a este tipo de tratamientos. Entonces, esto fue una experiencia bastante interesante. Eh, Algo importante también que nosotros consideramos es digamos, el apoyo, ¿no? De las facilitadoras. Las facilitadoras son alumnas de pregrado y posgrado de la especialidad de física en este caso, ya que ellas de alguna forma son más cercanas a las niñas. De repente a nosotras, profesoras, nos pueden ver como una mamá, como una tía, ¿no? En cambio, a ellas, en el lenguaje más cercano, pues, pueden verlas como hermanas mayores o como amigas, ¿no? Y de esta forma puede facilitarse un poco mejor, digamos, la discusión de tema y la interactividad que se quiere. El siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿cómo tratábamos los talleres? Básicamente, bueno, teníamos diferentes temas, por ejemplo, qué es energía, ¿no? Y luego enfocábamos hacia la energía nuclear, qué es la radiación, en donde está presente, radiactividad natural, que bueno, que es básicamente el tema que nosotros hacemos, bueno, que nosotros investigamos. Y cerramos, por supuesto, con radiación en la vida cotidiana, aplicaciones médicas, industriales, etcétera. La duración de los talleres es de 30 a 40 minutos, un tiempo suficiente y no muy largo porque sabemos de que eh, digamos, la atención que vamos a tener de las niñas en estos tiempos, si lo hacemos muy largo, pues podríamos decaer. Entonces tratamos de estructurar los talleres bastante bien como para poder cumplir los objetivos, ¿no? En este tiempo, un tiempo corto, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, presentamos a Sol, que es una de las facilitadoras, ella es estudiante de pregrado y justo acaba de ingresar a la maestría en física. Por favor. ¿Nos escucha? Creo que hay que compartir el audio, ¿no? ¿Se escuchaba o No, no? Oh, no. A ver ahora. Uno sobre energías renovables enfocado en energía nuclear y el otro, ¿tampoco? Ahora sí, pero si Sí, lo lo podrías pongo del poner el inicio. inicio. Sí, Eso mismo. hola, en gracias. este caso soy egresada de física y desde el año pasado hasta este año tuve la oportunidad de colaborar como facilitadora en dos talleres diferentes. Uno sobre energías renovables enfocado en energía nuclear y el otro sobre estructura del núcleo y radioactividad. Algo que me llamó la atención durante ambos talleres fue que al inicio las niñas podían parecer un poco calladas o tímidas, pero mientras le preguntamos cuáles eran sus cursos favoritos y la mayoría dijo ciencias. Y cuando nos contaban un poco sobre qué era lo que veían en estos cursos, se notaba que ya habían venido con un aprecio o un interés por la ciencia. Y mientras más conversábamos, pero al final del taller ya estaban completamente participativas, sobre todo las menores, y incluso nos preguntaban cosas que no tenían que ver con lo que habíamos visto en el taller, pero curiosidades que les surgieron o cosas que escucharon en otros contextos, y se notaba que tenían un interés por seguir investigando aparte de solamente lo que vimos en el taller. Bueno, para nosotras las facilitadoras del taller, creo que también fue muy valioso ver cómo cada vez más niñas se van interesando por la ciencia y creo que es importante saber o aprender a compartir nuestros conocimientos con todos, incluyendo los niños o los más pequeños, porque al final ellos van a ser el futuro de la ciencia. Y en lo personal, una de las cosas que me motivó a participar de estos talleres fue que de niña sí tuve referentes femeninos en mi vida como profesoras o familiares
que me enseñaron de que la física sí podía ser un camino profesional para mí y que a diferencia de muchas personas que podían pensar que era una carrera muy difícil o que no era una carrera normal, eh, entonces me motivó a seguir adelante con mi gusto por la ciencia. Y por eso creo que es muy valioso que las niñas puedan ver de primera mano, tener ejemplos de que sí es posible que sigan sus sueños de la ciencia y puedan desarrollar una carrera en este campo, lo cual es muy necesario hoy en día. Bueno, ella Hola. es Sol, sí, es una de las facilitadoras. Luego tenemos también la presencia de Melanie, que también nos va a compartir. Y bueno, me parece que es una experiencia bastante interesante. Bueno, ya viendo un poco al desarrollo en sí del taller, bueno, voy a presentar 2 talleres aquí. El primero fue el taller de energía, que bueno, estaba dirigido a niñas un tanto más pequeñas, ¿no? Primero había una pequeña introducción en la cual les hablábamos sobre los diferentes tipos de energía, qué cosas es energía, sacándolo a su vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo has usado la energía el día de hoy? Entonces, calenté mi comida en el microondas, cargué mi celular, en fin, ¿no? Entonces, para que ya más o menos tengan el concepto de energía. Luego hablamos sobre tipos de energías limpias, energías sucias, le llamamos así, y las energías, digamos, en transición. Hablamos también un poquito sobre energía nuclear, cómo la podríamos clasificar, porque dábamos características de que es una energía sucia, que no lo es. Hablamos sobre las ventajas que podría tener la energía nuclear, ¿no? Y entonces luego venía la actividad, digamos, participativa de todas ellas, ¿no? Teníamos acá lo que llamábamos un semáforo, ¿no? Y ellas se les daban unas tarjetas con 25, 30 tipos de energías y ellas tenían que clasificarlas, ¿no? Y luego también justificar, ¿no? Y ganaban pues, en grupos, ¿no? Tenían un pequeño premio, el grupo que lo podía hacer, digamos, más rápido, ¿no? Entonces, esto era alguna forma que ellas motivaban, se movían, porque hay que hacerlas moverse, son niñas y requieren, digamos, mucho de eso. Y al final podríamos tener un comentario, ¿no? Sobre por qué la energía nuclear era interesante, que era una buena alternativa. Digamos, ahorita estamos en todo un tema de desarrollo, también eso a nivel nacional. Y sobre todo porque tal vez en algún momento estas niñas de repente no se dedican a ciencias, pero de repente sí pueden tomar decisiones y entonces hay que tenerlas informadas, ¿no? Entonces, es el primer taller. El siguiente taller, siguiente por favor, estaba enfocada a niñas un poco mayores, ¿sí? En este caso, empezamos hablando sobre qué es el átomo, nos concentramos en el núcleo que está formado por protones, por neutrones, ¿no? Y comenzamos a hablar sobre el tema de isótopos, ¿no? Entonces hablábamos del isótopo de los isótopos del carbono, ¿no? O del hidrógeno, por ejemplo, y ellas tenían que construir el átomo, por ejemplo, de deuterio, de tritio, etcétera, ¿no? Con globos rojos y azules que representan protones y neutrones. Esto es para ver el concepto de isótopos. Y luego comenzábamos a hablar sobre núcleos inestables. Dábamos el reto, por ejemplo, de que formen un núcleo de uranio, ¿no? Y entonces ahí tenían que construir y veían que era dificultoso de que estos núcleos se formen y sea estable, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se salían los globos, era difícil que los mantengan juntos, ¿no? Y entonces ahí comienza a salir las partículas alfa, por un lado, por el otro, y entonces más o menos como que lo van relacionando con lo que sucede. Como les decía, la idea no es, digamos, ir, digamos, estrictamente a los conceptos de física nuclear, digamos, pura, ¿no? Sino que más o menos vayan teniendo una idea, digamos, con lo que ellos van experimentando aquí, ¿no? Entonces, al final de que ellos tratan de formar el átomo y todo lo demás, el núcleo, mejor dicho, bueno, ya conversamos al final sobre qué cosa es fácil, qué cosa es más difícil, en estos casos, qué diferencian, ¿no? Y luego ya cerramos siempre con aplicaciones, nucleares, digamos, en tanto médicas, industriales y también el tema de radioactividad ambiental. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto es el cierre en ambos talleres, ¿no? Es hablar sobre la radiación que está en nuestro día a día, ¿no? En aplicaciones médicas, en aplicaciones industriales, por ejemplo, como radiación de alimentos, ¿no? Y obviamente, al ser mi tema de investigación, bueno, conversamos sobre el radón, un tipo de radioactividad ambiental, que es un gas que se incorpora, nosotros lo respiramos y que con medidas sencillas, por ejemplo, de ventilación, pues podríamos más o menos mitigarlo, ¿no? De acuerdo a cada caso que vamos teniendo. Siguiente. Bueno, entonces ahora le cedo la palabra a Melanie, que es también facilitadora de los talleres, para que nos cuente un poquito su experiencia. Melanie. Buenas tardes, soy Melanie, estudiante de la maestría en física. Primeramente agradecer por la oportunidad a la profesora Patricia y a la comisión organizadora por permitirme compartir mi experiencia sobre los talleres con las niñas. Bueno, comentaré un poco acerca del último taller que escucharon, en el que trabajamos sobre las energías renovables con las niñas. Primeramente, siempre nuestra intención no era solo explicar conceptos físicos, sino que ellas pudieran participar y reflexionar sobre las distintas formas de energía que usamos en nuestra vida diaria y que ellas se puedan dar cuenta que está presente en su día a día. Y de hecho fue una de las preguntas con las que comenzamos en ese taller. Y ellas supieron identificar muy bien las energías que usaron en ese día, ¿no? Por ejemplo, el transporte o si usaron agua caliente. Y algo que nos llamó mucho la atención fue la reacción de las niñas, porque se mostraron muy curiosas y participativas. Además de que en una de las actividades del semáforo pudieron trabajar muy bien en equipo. Y especialmente en ese juego de tarjetas, varias de ellas se emocionaron porque se dieron cuenta que muchas de esas energías las habían visto y o sea, sí las reconocían en su vida diaria. Y además de eso también surgieron muchas preguntas muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo funcionaba la energía en los buses o cómo funcionaba la energía nuclear, si realmente era limpia, como lo llamamos en ese taller. Y si algún día, por ejemplo, todas las ciudades podían usar energías limpias. Y eso fue muy valioso, más que todo ver ese interés genuino que tenían o que despertaron en ellas, en las niñas. Muchas querían seguir preguntando y compartiendo más ideas con nosotras. De hecho, algo muy curioso fue que nos pasamos un poquito del tiempo justamente por estar conversando con ellas, porque realmente se veían muy interesadas en el taller. Y además fue una experiencia muy enriquecedora para mí como facilitadora, poder compartir mi amor por la ciencia con ellas. Y de hecho sigue siendo una motivación, por ejemplo, la profesora Patricia, poder observarla y siempre es tener un referente, va a ser una motivación para seguir en la ciencia. Todo esto demuestra que la ciencia, si se presenta de forma dinámica, de forma recreativa, puede generar mucha motivación en las niñas para que ellas no solo se puedan imaginar, sino también sepan que pueden ser en un futuro futuras científicas. Muchas gracias. Gracias, Melanie. Gracias por compartirnos. Bueno, podemos avanzar entonces. Y bueno, esto fue algo que descubrí después, me parece que es como que un bonus, ¿no? De todo esto, porque al compartir o al tratar de, digamos, involucrar también a las alumnas de la especialidad de física, en este caso, pues, adicionalmente, pues, se puede decir que se han desarrollado, digamos, habilidades de comunicación científica, ¿no? O sea, están practicando, dirigiéndose no de repente a sus profesores o a sus compañeros, sino que están hablando con niñas, con público en general. Eso también les impulsa, digamos, a tener, digamos, un tema de liderazgo entre sus compañeros y a la vez que les da cierta confianza, espero, ¿no? Como científicas. Se sienten seguras, se sienten, digamos, motivadas de la vocación que ellas han tenido, de los estudios que están teniendo y, por supuesto, les gusta compartir este amor, esta pasión por las ciencias que las tenemos todas, ¿no? Entonces, esto me pareció que es algo adicional. En la figura central, que podemos ver un grupo de personas, en realidad contarles, ¿no? De que si bien esta iniciativa partió, digamos, en mi caso, ¿no? Exclusivamente en temas en temas nucleares,
se contagió, ¿no? Y entonces, un grupo de profesoras también en la Universidad de Física decidimos trabajar cada una sobre el tema. Y entonces, bueno, hay un grupo que hace ahora, bueno, a partir de este año, el taller sobre astronomía, también para las niñas. Está que es la doctora Miriam Pajuelo, la doctora Lorelén Flores, que también está en la imagen, que hace el tema sobre materiales. Y la profesora Katia Segarra, que hace el tema de mecánica, de resonancia, básicamente, ¿no? Entonces, las cuatro ya, bueno, pues ahora ya formamos un equipo que esperemos que poco a poco se formen más, se integren más profesoras, no solamente de física, sino también de repente de otras especialidades para ir en bloque, digamos, a tratar de llevar más a las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya ahora entonces un poco de resultados, como ya lo ha mencionado tanto Melanie como Sol, los resultados son que las niñas se han vuelto participativas. Esta curiosidad que ellas tienen en forma natural, pues no están cohibidas, sino que poco a poco sale a flote y ellas pueden hacer preguntas y, digamos, sentirse confianza justamente con Melanie, con Sol y con las otras participantes digamos, en temas que de repente podrían tener curiosidad y que esta curiosidad, al ser alimentada y al ser respondida, pues facilita, ¿no? De que ellas se decidan, digamos, continuar en este camino por la ciencia. El hecho de tener una parte o una actividad lúdica en las cuales se muevan o puedan hacer un pequeño experimento o algo así, eso también me parece que es importante, ¿no? Los aprendizajes que hemos tenido, entonces, es de que estas ciencias, en específico las ciencias nucleares, pueden enseñarse, digamos, o podemos llegar a ellas en una forma simple, divertida, y que el juego, de hecho, que es un componente importante. Esto es algo que facilita bastante lo que viene. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué es que estas iniciativas son importantes? Bueno, primero porque permiten acercar a las ciencias a las niñas en edades tempranas, en esa edad que justo puede ser que se esté comenzando a despertar, digamos, esta vocación. Reducen los estereotipos que tienen sobre los científicos o las científicas, no las ven lejanas, las ven cercanas, digamos, ¿no? Y que, digamos, podemos llegar a ellas fácilmente. Fortalecemos la confianza que ellas puedan tener digamos, en temas de STEM, en temas de ciencias, ¿no? Y tenemos, pues, referentes femeninos. Hace algunos años también participé en una iniciativa a cargo del CONCITEC, del Consejo de Ciencia y Tecnología de acá del Perú, en que nos reunió, digamos, a un grupo de científicas de diferentes áreas, ¿no? Y, bueno, nos llevaba a colegios bien alejados, digamos, en la periferia de Lima, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha abajo, podemos ver, digamos, un grupo, ¿no? De diferentes mujeres involucradas en el área de ciencias que nos llevaban en un bus, ¿no? Y nos íbamos a recorrer colegios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que había una veterinaria que llevaba un cuy, un cobayo, ¿no? Y les comenzaba a explicar cómo es que habían hecho, digamos, mejoras en su reproducción y en otras cosas. Habían biólogas, había químicas, ingenieras, en fin. Y bueno, nos íbamos ahí todas un poco a compartir con las chicas y de este enfoque multidisciplinario, pues espero que esto haya calado. Justamente esto se empezó y terminó justo por la pandemia, ¿no? Ahí ya no pudimos continuar. Y este tema, digamos, de referentes y de todo esto, es que creo que todas nosotras de alguna forma hemos tenido esa imagen de una mentora o de alguien especial que ayudó en nuestras vidas y nos afianzó a seguir en este camino de las ciencias. Por ejemplo, en mi caso veo, hay una imagen que tengo ahí en la izquierda, ¿no? Abajo, que estoy con la doctora Mariela López. Ella fue mi asesora de tesis, ella fue la que me impulsó, digamos, a seguir en este tema, digamos, de radioactividad natural, y ahí estamos en el primer congreso que asistimos en la ciudad del Cusco juntas, ¿no? Yo ya
justo había ya terminado, egresado, ¿no? Y bueno, nos fuimos juntas a exponer trabajos, ¿no? Bueno, en la imagen de superior derecha, bueno, estoy con una niña que está interesada, digamos, en estos temas de ciencia. Le invitamos al laboratorio para poder más o menos explicarle en palabras sencillas qué es lo que hacemos. Y en la imagen que está en la parte izquierda superior, bueno, estoy con uno de mis logros, creo yo, mi hija, María Pía, que, bueno, que es también mujer de ciencia, ¿no? Ella justo acaba de egresar de biología marina, ¿no? Entonces, ya está, digamos, ahora justamente ya terminando la tesis, haciendo las prácticas para trabajar en ciencias, ¿no? Y el sueño de ella es que dice, hay que hacer un día un paper juntas, ¿no? Y entonces, vamos a ver qué investigamos, ¿no? Vamos a ver radón en el mar. Entonces vamos a ver qué sucede de acá a un tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una sorpresa que salió. Es que lo que pasa es que a nosotras mostrarnos, al hacernos cada vez más visibles, pues sencillamente generamos impacto, ¿no? Y bueno, a mí me sorprendió, yo no sabía que yo estaba en Wikipedia, ¿no? Y entonces de pronto me llega un correo un día y con el trabajo de estas niñas que les habían dado en el colegio, pues que investiguen sobre o alguien de ciencias acá en el Perú, ¿no? Y entonces ellas, Trujillo es una ciudad que está al norte del país, una ciudad costera, y de pronto me llega el correo con el trabajo que ellas habían hecho, ¿no? Y entonces eso es algo que me llenó totalmente de satisfacción y cómo es que de alguna forma nosotros podemos impactar y lograr, digamos, este efecto multiplicador para que cada vez más niñas se acerquen a temas de ciencias. Siguiente y creo que casi último. Para terminar, bueno, cada niña que nosotros podemos, digamos, impactar, que podemos llegar a ella en esta edad temprana todavía, es la probabilidad de que ella continúe en este camino y se acerque a carreras de ciencias. Poco a poco debemos de seguir avanzando, digamos, en que la participación femenina logre mayor relevancia, ¿no? Y ir cerrando la brecha que se tiene. Muchos estudios demuestran que acercar a las niñas en esta edad temprana, entre los 8 y los 14 años, pues es justamente una edad clave, una edad crítica para lograr fomentar, digamos, su vocación en carreras de ciencias. Acercarlas a experiencias lúdicas como estas desde desde edades tempranas, esto ayuda. Porque yo considero que no podemos seguir perdiendo la mitad del talento humano. Necesitamos más mujeres en ciencias, de todas maneras. No solamente basta con abrir oportunidades, digamos, en la universidad, necesitamos que ir desde el inicio, desde el colegio, desde niñas pequeñas, para motivarlas, que no se queden en el camino, que lleguen a alcanzar la meta y que logren llegar, digamos, a plantear esos estudios, mostrándoles que la ciencia es también un espacio para ellas. Cada niña que llegamos en ciencias, que llegamos digamos, a transmitirle conocimiento en ciencias, es abrirle un mundo fascinante de repente e incentivarla a lograr llegar a su meta. Clic, por favor. En este momento aún no estamos listas, ¿no? Todavía no somos la mitad, pero yo creo que si nosotras trabajamos duro, vamos allí con este tipo de actividades o cualquier otra que motive a que cada vez más mujeres se involucren en la ciencia, en unos años sí vamos a estar listas para hacer la mitad. Gracias. Si alguien tiene alguna consulta o alguna cosa, aquí estoy. Muchas gracias, Patricia. Me encantó tu presentación, pero mucho más que eso, el trabajo que realizan. Gracias a ti, gracias a Melanie, gracias a Sol también que aportó con su testimonio. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, por contarnos su experiencia y por transmitirnos también toda la pasión que le ponen a esa tarea. Así es que de verdad, por mi parte, termino súper contenta y abierta también ahora a ver si alguien tiene algún comentario, tiene alguna consulta, quiere contarnos también su experiencia de algo que a lo mejor realicen en sus respectivos lugares.
Candy. Dele. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Súper. Sí, Sí. Funcionaron los audífonos. Bueno, nada, saludarles a todos, a todas, perdón, porque este es un espacio para nosotras y celebrar pues este encuentro. Patricia, qué hermoso tu trabajo y qué lindo ese feedback que recibiste con las niñas, porque, o sea, seguro que el corazón se te enterneció cuando viste ese trabajo, seguramente. Y yo creo que a todas estas la satisfacción que a uno le queda es justamente sentir que tocó ese corazón, que tocó esa realidad y que dejaste un poquitico de ti en esa persona. Y bueno, por eso mis felicitaciones y mi mayor admiración. Quería aprovechar para preguntarte estos talleres, si ustedes los tienen como programados anualmente o los hacen en una época específica del año, o sí. cuántas veces los han dado, y más o menos, digamos, el impacto, sabemos el impacto cualitativo, pero a nivel Ujú. cuantitativo, ¿cuántas si Sí. llevan ustedes la cantidad de chicas a las que han incorporado en estas actividades? Sí, justamente, bueno, ese dato se me fue pasarlo. En realidad es nuestro segundo año que lo estamos teniendo a cabo. El primero fue, digamos, el 11 de febrero del 2025, ¿no? Que bueno, fuimos invitadas a un colegio, ahí, digamos, esa fue nuestra primera experiencia y fueron alrededor de unos 40 niños, más o menos. En el transcurso del año, hemos ido asistiendo a colegios que nos han invitado y ahí han sido más o menos unas 80 niñas, específicamente ha sido en colegios de mujeres, ¿no? Y ahora, para este 11 de febrero, más o menos se han impactado alrededor de unas 100 niñas aproximadamente entre los dos talleres y ya tenemos, digamos, programados invitaciones en 2 colegios de niñas, pero digamos todavía para abril, para mayo, con lo cual yo creo que espero llegar este año a una meta de 400 a 500 niñas. Ambiciosa la meta, Excelente. éxito. Ha ido creciendo. Gracias, Patricia. ¿Alguien más del público que está conectado? ¿Algún comentario? Veo en el chat. Al tiro lo vamos a leer. Maru pregunta, ¿qué tan difícil es trabajar con las chicas pre y adolescentes? Y aprovecha también ella de felicitarte ahí por tu trabajo. Bueno, gracias. Increíblemente, por lo que también hemos escuchado a Melanie, ¿no? Y también a Sol, y los comentarios que hablamos siempre después de los talleres, siempre es más fácil a veces con niñas más pequeñas. Son más motivadas y, o sea, y pierden, digamos, ese temor, digamos, o esa, digamos, poca participación que podrían tener al inicio, ¿no? Entonces, las niñas más pequeñas son las que más se facilitan, más participan y todo lo demás. Ahora, ya con el tiempo, como también menciona Melanie, ya es, digamos, cuestión de que cada una de ellas en el desarrollo del taller ya se van involucrando. Algo importante también es de que es bueno que estos talleres sean en forma, digamos, voluntaria, ¿no? Porque como dijo Melanie o Sol, ¿no? Es que las niñas que participaron en los talleres que fueron en las bibliotecas eran niñas que se inscribían voluntariamente a esos talleres. En cambio, cuando vamos a colegios, bueno, ahí está todo el salón o todo, o digamos, o diferentes grados, ¿no? Que están, digamos, involucrados ahí, ¿no? Entonces, es muy importante, a veces me parece que las dos cosas, ¿no? Tan solo las niñas que están interesadas ya para fortalecerlas y tratar de, digamos, hacerlo, y es mucho más fácil, obviamente, pero es un reto también hacerlo con las niñas que no se inscribieron, sino que les llegó el taller ahí y que, bueno, pues ahí tienen que asumirlo, digamos, ¿no? Gracias, Patricia. Tenemos un par de comentarios en el chat. Primero, Aileen, que dice que tu trabajo es muy hermoso. Y el de Gabriela, que también agradece tu trabajo y dice que le hubiese encantado tener una referente como tú o participar como facilitadora en su época de licenciatura en física. Y quisiera preguntarte, Gabriela, si hay algún tipo de apoyo o reconocimiento desde tu universidad.
Sí, justamente, bueno, nosotros tenemos en la universidad unos fondos que nos dicen fondos autogestionados, que no son fondos elevados, con $3,000, $4,000, pero que eso nos sirve, por ejemplo, para comprar los materiales, para poder, digamos, armar, digamos, todas las cosas, para darle, digamos, un pequeño incentivo a las facilitadoras que nos ayudan mucho, movilidad, trasladarnos, en fin, ¿no? Eso es lo que, o sea, tenemos ese pequeño y por supuesto el reconocimiento, ¿no? Porque la satisfacción personal de poder estar llegando, digamos, a las niñas y lograr dar unos granito de arena para poder acortar la brecha de aquí a unos años. No sé si Gracias. Melanie quiere decir algo, porque la veo así con cara que, que quiere decir algo, no lo sé. ¿Melanie? Bueno, no, sí, la verdad, yo estoy muy agradecida con la universidad y sobre todo con la profesora Patricia por permitirme ser parte de esos talleres, porque es muy agradable ver a las niñas cómo se expresan y conversar con ellas y sobre su amor por la ciencia y ver que se interesan mucho cuando nosotros les hablamos y les compartimos sobre la ciencia. Gracias. No, a ti. Muchas gracias, Melanie. Tremenda experiencia. Y tal como decía Patricia también, es distinta la experiencia cuando es voluntario, porque de alguna manera está capturando justamente esas pequeñas vocaciones, esos primeros intereses que surgen por determinadas áreas. Entonces, claro que es diferente y eso, claro, me hace recordar una experiencia que desarrollamos acá en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Son talleres de verano. Hemos desarrollado 4, hay un equipo de trabajo que está en eso, que ya este año fue la 4ª versión de hecho. Ha sido muy interesante porque ha sido trabajar justamente con esas pequeñas vocaciones que se van formando desde un inicio, que es muy distinta la actitud, la receptividad de estas chicas y de estos chicos que vienen a estos talleres de verano, que son grupos pequeños, digamos que partieron como con 8, 10, hoy día ya este año tuvimos 16, y cada vez más mujeres, paréntesis, pero muy distinta la actitud con la que enfrentan los talleres, con la que asisten, versus cuando vamos, por ejemplo, mis compañeros, a dar charlas a colegios, qué sé yo, porque, claro, a lo mejor de un grupo de 30, 40 o más, incluso alumnos y alumnas, unos poquitos van a estar atentos, unos poquitos van a preguntar. En cambio, cuando vienen a estos talleres que son en verano, cuando podrían estar disfrutando de las vacaciones, lo hacen con otra disposición. Candy, ahí tienes un comentario, ¿verdad? Lo tienes en el chat, no sé si quieres que lo lea o le das tú ahí como prefieras. Es que los audífonos están funcionando, pero a veces fallan, entonces no puedo escuchar bien. Bueno, no, preguntaba Patricia, bueno, o para ti o en el caso de Melanie, que también está presente para darle la palabra, preguntarle, en el caso de tu participación como facilitadora, tú también te notaste de forma voluntaria, ¿esto suma para tu carrera en alguna materia en especial, como por ejemplo, no sé, nosotros tenemos horas de labor social aquí en el país? Entonces, en el caso tuyo, ¿eso de pronto suma a alguna materia en especial o es completamente en tu tiempo libre? Melanie. Respondido, ajá. Es totalmente voluntario, no es parte de alguna materia y de hecho como pertenecemos al grupo de investigación de la profesora Patricia, entonces está por ese lado también de apoyar en todos los talleres y todo eso. Ujú. Gracias. Chévere. Súper. Del público, alguien que tenga algún comentario, alguna duda, que lo quiera dejar en el chat o que quiera aprovechar ahora de prender ahí su micrófono. Si no hubiera ninguno, les comentamos que estamos grabando la charla. Queremos publicarlas todas en el canal de YouTube de Arcal. Así es que van a estar disponibles. Si alguien se inscribió también, bueno, y después no pudo participar, no importa, va a tener la instancia. No es lo mismo, obviamente, conectarse y tener la instancia de interactuar, pero va a tener, obviamente, acceso a la información de todas maneras. Aprovecho, antes de cerrar,
no solamente agradecer a Patricia y a Melanie, bueno, y a Sol, que también estuvo presente de alguna manera ahí en la presentación, también a Dani, a Candy. Ahí entre las tres formamos un pequeño equipo de comunicaciones y hemos estado organizando ahí todo este ciclo de charlas, así que también a ellas hay muchas gracias por todo el apoyo y la paciencia que han tenido. Hemos estado ahí con harto trabajo, pero sacando adelante las iniciativas, así que muchas gracias a todos quienes se motivaron por participar, a quienes se inscribieron como expositoras. Tenemos por ahí también a Mirta Ríos conectada, también está como expositora, así es que el 24, si no me equivoco, de este mes. Tenemos muchas charlas, son 2 en total, de distintos temas, temas de bienestar, temas de relacionados con ciencia, relacionados a temas un poquito más duros como lo de seguridad, por ejemplo, en el transporte, que tenemos en esta semana también ahí con fuentes radiactivas, de aplicaciones de la ciencia y tecnologías nucleares, así es que para que se motiven también a inscribirse en el resto de las charlas. Aprovechamos ahí de agradecer entonces por su conexión y a Patricia en particular ahí por toda tu disposición, que ha sido ahí Felicitarles por la iniciativa, que realmente es algo muy bueno de poder conversar nosotras aquí sobre diversos temas y bueno, felicitarlas y que bueno, esto sea la primera vez y que siga también muchos años más. Gracias. Seguiremos por el ciclo ahí 2.0 el próximo año. Así que muchas gracias. Nos vemos entonces mañana en otra charla más de este ciclo del 8M. Un gusto haberlos visto. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.